fiestas navideñas. Estamos arrancando hoy, lunes, en la víspera del Día de los Inocentes. Una cosa muy curiosa y que es interesante resaltarla porque vamos a conversar con Borja Sattler, que es una crítica literaria y artística de lo más interesante que hay en el país y que además es una creadora muy singular. Nos ha propuesto, de hecho, ahora último, una novela, Palomas, Cóndores y Gallinazos, sobre la cual vamos a ahondar en el curso de esta conversación. Pero primero vamos a darle la bienvenida. Borja, ¿cómo estás? Bienvenida al programa ¿Cómo Libertad de estás, Palabra. Percy? Y muchas gracias por estar en tu espacio, ¿no? Para hablar de mi obra literaria. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Muy bien, feliz Navidad y próspero año nuevo a todas las personas de corazones positivos dentro de lo que pueda haber un ámbito de positivismo en la gente, ¿no? De todas Entonces, Borja, maneras. Este Borja, año va a ser muy bueno, estoy segura. qué bueno mantener ese hálito de esperanza en una realidad que no necesariamente está tan esperanzadora, ¿no? Con el Omicron, con todas las cosas que pasan, el actual gobierno, pero ya esos son otros temas, otras aristas de lo que estamos viviendo. Y sin embargo, Borja, tú has perseverado en tu trabajo como crítica, como creadora. Tuviste la gran experiencia de ser agregada cultural en la Embajada de Canadá casi una década o más de una década. Lo sé por quien resultó luego el embajador Librado Orozco, que en esas épocas todavía mantenía Claro, una personalidad subalterna en la embajada, pero que claro. ahora es embajador en El Salvador, que siempre te recuerda. Sí. Entonces, cuéntanos cómo ha persistido este ámbito de tu elucubración académica, ¿no? Con tu trabajo creativo, que muchas veces no son tan cercanos, ¿no? Generalmente quienes se ponen en el ámbito de la academia no se dan tiempo para hacer un trabajo creativo. Entonces, esto es importante que nos muestres ese equilibrio que se puede dar. Bueno, yo soy educada como en la plástica, yo soy pintora, pero la literatura me fascina y la creación literaria y la creación plástica para mí se conjugan y puedo, gracias a Dios, poderme expresar en estas dos técnicas, ¿no? Fui agregada cultural en Ottawa y fue una experiencia preciosa poder realizar la promoción de los artistas peruanos en todos los ámbitos, ya sea en las exposiciones o en las charlas. Y me siento muy feliz con lo que he podido hacer en mi vida. Perfecto. Entonces, pasando a tu labor como creadora, esta novela, Palomas, Cóndores y Gallinazos, verdaderamente toca fibras muy sensibles de la identidad nacional, porque se ve en el curso de la propia estructura novela esta caracterización de las palomas como las gentes que son de raza blanca, ¿no es cierto? Y los gallinazos que son la gente negra, ¿no? Que mucha gente hasta ahora usa el eufemismo de que son gente morena, dice, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se hablaba del término necroide que Marco Aurelio Negri cuestionaba plenamente, ¿no? Y los Sí, gallinazos, que serían los cóndores, las personas de la sierra, verdaderamente hay como una vocación de síntesis de la identidad nacional a través de estas aves. Cuéntanos cómo, Borja, llegas tú hacia ello. Una síntesis feliz. Las palomas son aves que tienen una mentalidad diferente.
Los cóndores Claro, son los reyes del cielo y los claro. gallinazos son los viejos que cuentan historias. No tienen Claro. nada que ver con la étnica ni nada de eso, nada que ver. Mi novela, Palomas, Cóndores y Gallinazos, es la historia de una familia que ha perdido a sus padres. Me encanta que la hayas leído. Sí, Ha la perdido a sus verdad, padres un año antes y entonces la nana de los niños y la persona que ha vivido con ellos toda la vida reúne a todos los hijos para resolver las cosas de la herencia. en Entonces, Barranco, además, habría en que señalar también ese Barranco, contexto no, barranquino, así, ¿no? es Clase una casa mediero. preciosa. Es una casa preciosa donde ha vivido esta familia, pero que en sus muros retiene muchos secretos, buenos y malos. Y de eso trata la novela. Claro, no, Me ha no, no encantado vamos a hacer. spoilearlos, ¿no? Pero que generalmente se identifica con las familias de un rancio abolengo que oculta, pues, un montón de cosas, ¿no? Una ¿Te acuerdas época, que, por además. ejemplo, en la novela de Sábato sobre y tumbas, que se dice que todas estas familias antiguas tienen un loco, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sábato que tocaba, creo, el clarinete y que lo tenían ahí un espacio reservado de esas casonas, ¿no? En el barrio de Sábato que supuestamente entiendo que también han subsistido en Barranco hasta hace un tiempo, ¿no? En todas las familias hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas para ser felices y hay cosas que se guardan también como secretos. En esta novela hay las paredes y las palomas han retenido esos secretos y de eso se trata la novela. Ay, Es que, Borja, es que que me no ha podemos, yo creo que encantado no, hacerla. ¿Ah? qué bueno, sí. Pero es que tampoco podemos dar mayores spoilers, creo, de la novela, no, no No, no, sería no, adecuado. Pero no, sí no, no. nos orientaríamos a recomendar la novela porque hay una gran ductilidad, hay una gran frescura, hay una naturalidad que creo que se presta para el disfrute de todo tipo de lectores, aun cuando tiene sus complejidades, ¿no? Porque Mm. además del tema anecdótico, que creo que es al que puede llegar cualquier lector, hay todo un Mm. entramado ahí que se plasma de la propia denominación de las diferentes razas que habitan el país. Entonces hay como una crítica social o una crítica sociológica ahí medio escondida, o no sé si en primer término. A ver, dinos tú que eres la autora de Porca, por favor. Jamás he pensado en una diferencia de razas. Y no, además, esta novela está dedicada a la gente que ha estado con las familias y que son parte de ellas y que son más fuertes que la familia porque quieren más a los hijos y bueno, esas cosas que han pasado en el Perú y que hay que distinguirlas. Claro, habría que distinguirlas. Pero, como te decía, nunca jamás es la intención de un espacio en el que se hace un comentario de una novela dar spoilers, porque tú sabes que ahora la gente está muy sensible respecto de adelantarle las sorpresas de las películas, de las Ah, novelas, de los libros de cuentos. Se sienten bastante ardidos, heridos, que les digan de qué exactamente van las novelas. Tratan de hallarse con sorpresas en estas propuestas, ¿no? Pero yo que he leído la novela, entiendo que hay una crítica al país conforme se iba estructurando hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Por lo menos hasta mediados del siglo, digo,
se notan las demarcaciones que hay, aunque por supuesto tú no hayas mayores diferencias, entiendo, como persona No, respecto a absolutamente. diferentes clases, pero socialmente sí existen esas diferencias. Bueno, Una existen, paloma, un gallinazo, un cóndor, son evidentemente animales que no reciben el mismo aprecio por parte de la gente. Con una paloma, son aves todas que vuelan en el cielo. No, esta novela mía, la última novela que se ha editado, es para mí una felicidad, porque retrata una sociedad del momento, pero una sociedad conjunta. Ahí no hay diferencias ni nada, como debe ser, ¿no? Y además hay un romance precioso que lo estoy siguiendo en mi próxima novela, ¿no? ¿cómo se llama esa próxima novela? Un romance Ay, internacional. el cóndor vuela sobre París. Ese va a ser Todavía mi... sobre París. ¿Cuándo estaríamos esperando la publicación de esa novela, No, Borja? ya la tengo hasta la mitad, pero poco a poco, con calma. Ahora estoy dedicada a este encierro que nos ha tocado. Me ha hecho pensar mucho sobre Joyce, James Joyce, que en este momento es mi escritor favorito. Y estoy plasmando en mi obra plástica los personajes de Ulises. Qué curioso. Estoy abocada a ello y ojalá que pueda terminar una serie corta para los 100 años de la novela de Joyce. Bueno, que arrancan este próximo 2022, ¿no? Claro, claro. Es el año prodigioso de Y en eso Ulises, estoy, y en eso estoy. pero es interesante que te llame la atención Ulises, porque también es el centenario de la Tierra Baldía y es el centenario de Trilce, como bien sabemos, ¿no? Claro, 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 ¿Y sí, por qué te ha sí. tocado más profundamente Joyce? Coméntanos. Ay, porque he descubierto a este escritor. Yo toda mi vida he sido eh, eh, lectora, desde muy chica, de Madame Bovary y Flaubert. Claro. Pero ahora leyendo a Joyce, me ha despertado poder hacer en la plástica una interpretación de sus novelas, ¿no? De Ulises sobre todo, ¿no? Claro. Ah, bueno, eso realmente me ha tenido viva durante este encierro, porque estoy, estoy feliz lo que puedo hacer, en lo que puedo trabajar. Borja, te preguntaría, en tus exploraciones literarias, ¿no ha tenido tanta importancia Joyce como en tus No, exploraciones plásticas? bueno, ¿Y por qué se da esa curiosidad? A ver, tú misma, a ver, no, ¿cómo porque lo puedes reflexionar? he descubierto un escritor que dice todo, dice todo en un espacio corto de tiempo, como es la novela, Claro, te 24 muestra, horas. te muestra todo lo que se puede vivir, ¿no? No, he descubierto eso y me ha alentado para hacer esta serie plástica, ¿no? ¿Para cuándo piensas hacer esa exposición plástica, Borja? No, yo creo, ojalá que pueda, no sé, cuando se cumpla los 100 años de la novela, ¿no? Que es en febrero, ¿no? En febrero. Ojalá. Vamos a Estoy estar atentos. trabajando, estoy trabajando en eso y eso es lo que me tiene aprisionada.
Porque mucha gente piensa que Joyce es verdaderamente un autor incomprensible. Ahora, yo no quisiera jactarme, pero verdaderamente cuando he leído el Ulises me pareció una lectura de alguna manera llana. Es complejo, por supuesto, hay algunos juegos Mm, estructurales que son complicados, pero mm. verdaderamente transcurre el día y no sé cómo hace Joyce para condensar en el transcurso de ese día Todo. casi todas claro, casi todas las posibilidades de la experiencia humana, ¿no? Porque además siempre hace el juego con Homero en el Claro. cruce de sus capítulos con los capítulos de la Odisea. A ver, coméntanos tú que eres más especialista en No, ese tema, por no, no favor. soy especialista, no, pero me parece que esa novela nos retrata lo que somos. En un solo día podemos transcurrir sobre mucho tiempo, sobre muchas experiencias, sobre muchos recuerdos, y eso de plasmarlo es maravilloso. Pero no ha sido suficientemente atendido, me parece, Joyce, por lo menos en ese lado del continente. A ver si tú puedes reparar. ¿Quiénes No, se yo, consideran discípulos de Joyce? Onetti, que todo esto el es. mundo, todo el mundo, todo. Ah, ya. Para mí, estoy haciendo la representación o la idea de estos personajes tranquilos que transcurren en un solo día y dicen tanto, ¿no? Sí. Y que hace una síntesis muy especial de todo su conocimiento del occidente, de la escolástica. Yo, por ejemplo, ahora que te converso, me acuerdo de Stephen Dedalus, ¿no? En Joyce, y que hacen todo ese recuento de la filosofía de Tomás de Aquino, por ejemplo, que verdaderamente es muy compleja, Todo ¿no? está conjugado, pero la verdad, yo he querido hacer mediante estos cuadros o en la plástica, poder manifestar todo ese conjunto de cosas que pasa por la mente de una persona en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, pero que es una mente de una persona que sea la curiosidad, que además es un genio de la lengua, ¿no? Es un genio del Obviamente, idioma. No, claro, obviamente. hay que remarcarlo porque, o sea, no cualquiera en el curso de Puede hacer 24 eso. horas puede Nada, hacer ese prodigio nada, nada, nada. lingüístico, semántico, cognoscitivo, epistémico, que como te digo, yo creo que la principal complejidad de quien estudia esto sería verdaderamente ser un erudito en la filosofía de Tomás de Aquino, ¿no? Eh, por un lado, porque luego, como hace tantos juegos de lenguas, de idiomas, no en balde creo que Isra Pound es el encargado de publicar a Joyce en Francia, ¿no? El Ulises. Obviamente, obviamente, obviamente. Claro, obviamente lo dices tú o lo puedo decir yo, pero en general, Isra Pound es un personaje que no aparece pues así nomás, ¿no? Y Obviamente. verdaderamente él era el gran impulsor de toda esa movida de tanto de los norteamericanos como de los ingleses en los años 20, en los años 30, ¿no? Pero Y que ya cuando él, cada vez se comprende más, porque es difícil de comprender a Joyce, ¿no? Pero cada vez, claro, bueno, sigamos tú te, hablando de mi novela. sí, vamos a ver tu novela, pero tú te acuerdas que Joyce decía que habrían de pasar varias generaciones de críticos Sí, sí. para que verdaderamente puedan entender lo que él proponía. No, Porque él le pone así como un galimatías a sus contemporáneos, muy soberbio, pues era un genio, ¿no? De que no lo iban a entender, lo iban a entender las generaciones futuras. Ahora, cada, muy bien, cada vez se le está entendiendo más y se le está considerando más, ¿no? ahora, volviendo a tu novela, a pesar de la anécdota y a pesar de este símbolo de los palomas y los gallinazos y todo lo demás, y los cóndores,
Los cóndores Verdaderamente, son los reyes del cielo, ¿no? Y claro, es porque y mi dime, personaje que he sacado de la novela es el cóndor. Es el Urbano Rojas, el policía, que se enamora de Ana. Y la es próxima una paloma. novela, no, A ver. pero estuvo involucrada con las palomas. Ah, ya, correcto. O Bueno, sea, está proyectando una saga novelística. sí, sí, con el cóndor, con el cóndor. Bueno, el personaje principal en la novela es Esperanza, la mujer Claro. que ha querido a todos estos niños y que ha sido la testigo de toda la vida de la familia. Y esa mujer es como, yo le he dedicado este libro a esa mujer, porque es la persona que está en la casa y, y, y es la dueña de la casa, aunque no es la dueña. Claro. Y eso ha pasado mucho en el Perú. Esas personas que nos han criado, que han sido las que resuelven la vida familiar, Han hecho el están papel de madres, ¿no? ¿No es más cierto? que madres, más que madres. Es un poco duro de explicarlo, pero en ciertos estratos Mm, sociales más han hecho el papel de madre estos personajes que aparecen son subalternos, ¿no es sí, cierto? Que las mismas madres biológicas. que son Eh, familia, que digamos son que familia. en la clase media alta, a las clases altas, en teoría, ¿no? Como le pasaba al mismo Julius en Un Mundo para Mm, Julius, mm, que se sentía más ahí lo cercano ves, a ahí Vilma lo ves, que a Susan. que a su Claro, que Susan madre. era linda, era todo lo que Mm, uno podría soñar ahí con el personaje Julius, que la endiosaba, pero indudablemente su sentimentalidad estaba cifrada sobre las emociones que le brindaba Vilma, que era su empleada o su ama La de gente llaves, no más sé, ¿no? cercana a los niños, la gente, pero eso pasaba muchísimo en el Perú, no, no sé Claro, si en por esta supuesto que sí. época ya menos, pero No, en esta en época ya otra no. época. Hasta Ah, los 70 sí, claro, 80 sí, sí. sí, pero esa gente que uno la ha querido más que la familia, ¿no? Eso, Imagínate ese testimonio, ¿eh? así es, así Muy es. fuerte lo que nos dices, No, Borja. no, no, es así es. Sí, Pero yo es le he fuerte, pero sentido. es Es real y es real, es fuerte. real. El gran divorcio que hubo entre estos personajes de clase media, clase alta, y verdaderamente lo que representaba el Perú. ¿O cómo lo ves tú, Borja? No sé, yo no sé si en otros países ha sucedido lo mismo, pero en el No, en el Perú, país, sí, esta gente que vivía con nosotros, era familia. claro. Y a eso se está dedicado esta novela. Si la has leído ya comprenderás por qué, Por supuesto que ¿no? sí, claro. Claro. Pero como te digo, no, tampoco no nos compete dar tantos spoilers. Sí, por supuesto que No, la recomendamos, que lleguen a la novela, porque hay cosas que solamente se pueden descubrir en la indagación personal, eh, eh, verdaderamente en la exploración individual del mm, texto. Y yo mm, creo que sí se puede encontrar con ciertas facetas del Perú, sobre todo en determinada clase social, ¿no? no, y en una Porque época, ¿no? Porque y ya en ahora una es época, menos. absolutamente. Sí. Porque claro, o sea, quien está, digamos, en una barriada, no necesariamente, aunque también le interesaría saber cómo es que se va componiendo el resto del país. Porque el país, por supuesto, que esté estratificado y sería muy difícil hallar, pues, un documento que pueda dar cuenta de todos los estratos, de todas las ramificaciones. No existe, verdaderamente. Creo que no existe ni siquiera en la propuesta de Gutiérrez, de la violencia del tiempo, que tiene como 1200 páginas, ¿no? Habría que escribir 2000 páginas y verdaderamente tener el propósito de entenderlo al Perú.
Es, es un acertijo el Perú, no sé. ¿Cómo lo ves, Borca, el Perú a Lindo, cortas, lindo. Yo veo al pese al Perú actual gobierno? pese ¿Cómo a lo ves? todo, pese a Perfecto, todo, perfecto. Cuéntanos. pese a todo, yo veo que aquí hay futuro. El Perú es un país maravilloso. Eh, la cuestión es que hay que unirnos, ¿no? Hay que unirnos. Eso falta un poco. Correcto. Mira, Borca, verdaderamente ha sido un gran placer poder conversar contigo. Tengo que pasar al siguiente bloque del programa. Voy a tratar de hallar un espacio en el 2022 que ya arranca en pocos días, ¿no es cierto? Para poder Ahorita, conversar una hora y media, ya no solo con tu propuesta novelística, sino con todo lo que nos has aportado en la crítica, en tu percepción estética, en las artes plásticas, que por supuesto que hemos seguido todas tus proposiciones. Así que por hoy, verdaderamente, un gran gusto de poder conversar contigo. muchas Entonces, será, gracias. será otra oportunidad. Percy, muchas gracias por estar en tu espacio y, y haber podido hablar contigo y expresar lo que uno siente, ¿no? Gracias. Perfecto, Borca. Verdaderamente un gran gusto haber conversado contigo. Adelante, Radio Miraflores Televisión, con el siguiente bloque, por favor.
Buenas noches, soy Parcimicho Salvatierra. Retomamos este episodio especial de Libertad bajo palabra. Vamos a conversar ahora con Luis Eduardo García. Y bien, le damos la bienvenida a Luis Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Percy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, estoy acá en Chiclayo. De hecho, estoy en la casa de Stanley Vega, que es, como tú sabes, uno de los individuos principales en el ámbito de la literatura del norte. Bueno, vamos a ver qué conversamos ahora. Tú propusiste hace unas semanas un ensayo, un artículo ahí en tu columna que tiene más de 30 años en la industria, ¿no es cierto?, acerca de la tradición trujillana. Yo te he contestado ese ensayo, no lo hemos podido publicar, hemos esperado publicarlo, etcétera. Han habido ahí algunas circunstancias que no han posibilitado su publicación, pero yo mañana o el 28, casualmente el día de los inocentes, voy a publicarlo con algunas ideas muy controvertidas acerca de Trujillo. Yo creo, Luis Eduardo, que podemos estar de acuerdo que en términos de cultura, de intelectualidad, Trujillo se ha hecho más o menos el hegemón de la región norte, en relación a Chiclayo, en relación al mismo Piura, que tiene muy grandes exponentes, pero que no están coordinados respecto al tema cultural e intelectual. Dime tú, Luis Eduardo, ¿cuál sería tu reflexión acerca de por qué no se ha aglutinado verdaderamente una movida sólida en el norte que pueda confrontar las múltiples argollas que hay en Lima, ¿no? Yo considero que hay mucho talento disperso entre Piura, Chiclayo y Trujillo, inclusive Ancash, que no han tenido mayor mérito para la capital, precisamente por no estar incluidos en ninguna argolla. Cuéntanos, Luis Eduardo. Bueno, porque hay un proceso literario desarticulado, porque se ha estudiado la literatura desde la perspectiva sociológica, historiográfica, política, menos desde el ángulo de la crítica literaria. Y porque está por hacerse, ¿no? Hay cosas que están por hacerse todavía. Y la literatura trujillana, de algún modo, ha sido estudiada también como una especie de inventario, ¿no? Porque he visto muchos libros donde se predominan las biografías, la lista de libros, pero no hay un estudio, ¿no? Un estudio que articule, que vincule, que haga dialogar la literatura regional con la literatura universal. Mira, yo no Ahí quisiera está por hacerte, yo no quiero hacerte pelear, ya. pero indudablemente que tú estás hablando del libro de Beethoven Medina, ya descaradamente, ¿o No, no? no, porque esa es una antología. Es una Ya, antología, correcto. es una muestra, ¿no? Entonces, Y ¿a qué no me obras te refiero a ese libro, referirías? me refiero en general, ¿no? Me refiero en general, hay intentos como el de Daniel Lozano, como el de Jorge Chávez, como el de Ortiz, ¿no? Pero no son estudios, digamos, articulados, ¿no? Que traten de hacer lo que yo estoy diciendo ahora, que establezcan ese vínculo. Tu cámara se está moviendo mucho. Sí, por favor, yo te escucho plenamente, Luis Eduardo. Ya, lo que te decía es eso. No me refiero a una antología en particular, me refiero en general a los estudios que se han hecho, ¿no? Un poco como que hay una tradición que empieza a desarrollarse bien, pero luego se trunca, ¿no? No hay una continuidad en los hallazgos, no hay una continuidad en las obras geniales en algún momento realizadas, y un poco que las cosas se van quedando por el camino, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. no has estudiado el proceso como un corpus, como un todo, sino de manera aislada, por retazos, ¿no? De manera fragmentada. Entonces, de tal modo que no hay un balance, no podemos ver de manera panorámica y certera qué es lo que ha ocurrido. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero, Luis Eduardo, o sea, si partimos de la hegemonía de la bohemia de Trujillo, ha pasado un siglo y en prácticamente un siglo de diferentes perspectivas que se han dado en torno a este proceso, no se ha dado una unificación de las diferentes voces, de los diferentes motivos, Mm. eh, y verdaderamente pareciera que a partir de la promoción de Vallejo
no se ha dado ningún tipo de desarrollo, ningún tipo de alternativa en relación a verdaderamente una estructuración de los estudios literarios en la región. No, no ha habido, pues. O sea, a ese primer desarrollo, ese primer desarrollo no ha estado acompañado de un estudio, no ha estado acompañado de una caja, de un sistema de caja de resonancia que podría ser la academia, los medios de comunicación, no sé, y también ha habido algunos grupos que no han estado tampoco, digamos, haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces hay por ahí una deuda que saldar. Sin embargo, creo yo que lo que tenemos, pues hay que revalorarlo, ¿no? Hay que integrarlo, hay que hacerlo, hay que tratar de darle una coherencia, ¿no? Una línea de continuidad para que nuestra tradición esté más viva, pero eso es algo que no nos corresponde a una o dos personas, que corresponde a todos, ¿no? Los grupos surgidos a partir de la Bohemia de Trujillo hacia adelante, digamos, han sido grupos que han hecho una vida literaria muy intensa, han hecho una gran cantidad de publicaciones, hay voces muy destacadas, ¿no? Desde los 40 hasta nuestros días, pero estos grupos no han estado acompañados al mismo tiempo de una gran reflexión, digamos, no han habido ensayistas, ¿no? Que han dado cuenta de este desarrollo, de este fenómeno que ocurría, y los pocos estudios que han habido han sido muy escasos, ¿no? Y por eso es que en algún momento decía de que ahí tampoco me pareciera que no hubiera habido nunca nada, pero en realidad sí hay estudios, ¿no? Lo que hay que es retomarlos, hay que articularlos, hay que revalorarlos en su verdadera dimensión, y entonces hay que darle un sentido y un significado mucho más histórico, ¿no? A todo lo que existe. Ahora mismo hablo de la generación, por ejemplo, de cuadernos trimestrales de poesía, ¿no? Que es una generación muy importante. Hablo también, estoy pensando ahora mismo en la generación del 70, de grupos, ¿no? Surgidos en Trujillo, pero ninguno ha tenido, digamos, el impacto, la trascendencia histórica, social, literaria que tuvo el grupo Hora Cero, ¿no? Porque han sido pues, grupos eminentemente literarios, sin propuestas programáticas, ideológicas, ¿no? Sin poéticas, Luis digamos, Eduardo, el yo cambio. podría entrar ahora mismo al debate, el tema, casualmente que se ha presentado el proyecto, ¿no es cierto?, de Irigoyen y de Rotondo sobre Hora Cero, que se lo dedican a un amigo en común que tenemos, que es Roel Santibáñez, que es un personaje absolutamente buena onda, pero que creo que descartan el papel de Juan Ramírez Ruiz como un elemento primordial de integración, de sistematización y creo inclusive de reflexión sobre ese proceso de Hora Cero. Ahora, indudablemente que en Trujillo no hemos tenido absolutamente nada que ver con ello, en Chiclayo tampoco, en Piura. Mira, yo ahora mismo que he estado viajando por el norte, viendo la publicación de mi libro, el último, he visto que hay una especie de hegemonía de Trujillo por su prestigio virreinal, colonial, republicano, como un hegemón cultural e intelectual, pero que todo eso llegó a su término con la Bohemia o con el Grupo Norte, con la relación que tuvo Vallejo, que tuvo Rego y que tuvo Aya de la Torre. Y tú no me dejarás mentir que en Trujillo la presencia de Orrego o de Aya de la Torre son absolutamente subalternas, salvo para los integrantes del partido aprista. Yo creo que ahí hay un principal error de la misma masa intelectual de trujillanos que no llegan a diferenciar, por supuesto, las múltiples contradicciones del partido aprista con el valor que tuvieron en los años 20 y 30 las proposiciones de Orrego, de Vallejo y también de Aya de la Torre. ¿Cómo lo ves tú, Luis Eduardo, que eres una persona tan cercana a los procesos culturales de Trujillo, ¿no? Tengo la impresión que lo que me está diciendo es que hay un lastre político que no ha dejado que, digamos,
sean valorados de una forma distinta. ¿A eso te refieres? Me parece que sí. Y me parece que la intelectualidad trujillana no ha sabido ser ni suficientemente contestataria ni rebelde respecto de las proposiciones de Orrego y de Haya, como tampoco ha sido suficientemente rebelde del magisterio de Vallejo, que indudablemente que es un poeta espléndido, espectacular, que funda un lenguaje propio, pero dime tú, Luis Eduardo, que leemos literatura, no hay ningún seguidor de Vallejo que haya hecho un camino propio. O sea, es como que Vallejo es como Pessoa o como Blake o como Irra Pound, que cualquiera que se entromete en su camino, verdaderamente solamente sigue su camino, no abre un camino propio. Tú debes haber sentido como poeta y como intelectual. Coméntanos, por favor. Sí, es probable, pero me interesaría hablar de esa generación en general, ¿no? No solo en el caso de Vallejo, porque O hay sea, figuras como la de Haya, como la de Orrego, que creo que tiene sentido lo que dices, ¿no? Que a veces han sido absolutamente. vistos, sí, con una visión un poco subalterna. Claro, en Haya un poco por los conflictos y las rencillas políticas que eso supone, ¿no? Creo que eh, la visión ideológica no ha dejado mirar con la suficiente claridad y la suficiente, digamos, objetividad e independencia el valor que tiene Haya, ¿no? Lo mismo le pasa a Orrego, porque a Orrego lo recordamos más como el autor del prólogo de Trilce y como el amigo que impulsó y respaldó y ayudó a César Vallejo, más que como el propio pensador, ¿no? Que tiene un valor, pero no está a la altura, pues, no está a la altura de, Luis digamos, Eduardo, yo quisiera hacer mención que Orrego es además el prologuista de La Dimensión de la Piedra, de Garrido Malaver. claro, de hecho. A mí me parece un elemento constituyente fundamental de la tradición o de la alta tradición o de la tradición de la alta literatura de Trujillo y de la libertad, ¿no? Por más que Garrido Malaver haya nacido en Cajabamba. Creo que eso podría ser una causa, un factor que explique este congelamiento, este atraso, de un modo, ¿no? Pero Orrego hay, está metido en ambos lados, en diferentes periodos, y no, siendo rector además de la Universidad Nacional de Trujillo. claro, en los años 60. ¿No? Sí. La controversia aparece cuando se funda la Universidad Privada Antenor Orrego en los años 80, y que me parece que no tiene nada que ver, porque no sé si en la UPAO verdaderamente hay estudios exhaustivos sobre Antenor, no sé cuál sería yo considero que sí tiene un valor muy importante Antenor, pero en el mismo Trujillo no se ha hecho una evaluación de esa presencia. No, pues por eso te decía que hay muchas cosas que están por hacerse, ¿no? Eh, y porque nadie pues ha asumido el rol que le tocó, el rol histórico, ¿no? Entonces, pero en todo caso habría que hurgar también en el pasado, buscar esos nexos, eh, digamos, tratar de hilar fino y encontrar alguna línea de continuidad, ¿no? Porque no es que no haya existido absolutamente nada. Seguramente hay Claro. cosas, seguramente hay muchas cosas que no conocemos y que por desidia política, por ignorancia, por egoísmo, ¿no? O por simplemente desidia, no se ha mirado con la profundidad con que debería mirarse, ¿no? Entonces, por eso es que yo escribí ese artículo invitando un poco a la reflexión, tratando de que múltiples miradas, digamos, identificaran hitos en el proceso literario trujillano, y a partir de esos hitos, de esos nexos, entonces empezáramos a revalorar, a reestructurar, a mirar de otro modo, ¿no? El pasado, para poder Y tú has conectarlo visto, con el tú has futuro. visto todo lo que han comentado en la proposición que hizo nuestro común amigo David Novoa, que es una suma de insolencias y de impertinencias. Yo lo tengo que decir porque verdaderamente es un infierno que cualquiera cree que puede hablar lo que se le ocurre sin tener más fundamento que su propia inspiración. Ni siquiera tienen una obra detrás que lo sustente. Bueno, y también en cierto modo hay un desorden, ¿no? Absolutamente. Es muy difícil también pues que en las redes sociales, digamos, se estructure un discurso, ¿no? Reflexivo, porque Claro. básicamente son opiniones, que son en principio reacciones
frente a un punto de vista, ¿no? Pero de todas maneras hay cosas por ahí interesantes, además Claro, es verdad lo que tú dices, y creo que pueden ser, digamos, el punto de partida, ¿no? Para reflexiones de otra naturaleza, de mayor profundidad. Creo que se hace imprescindible, y esa es una propuesta, que se escriban ensayos, Percy. El género del ensayo absolutamente. es algo que no tenemos. Carecemos de esa riqueza que tenemos en la creatividad poética, en la creatividad narrativa, y no hay ensayos en realidad, ¿no? Hay muy pocos. Muy Y pocos. muy pocos, Verdaderamente de Orrego a la fecha hay casi nada. casi nada, ¿no? Como ahí, salvo uno con honrosas excepciones, ¿no? Pero necesitamos eso. Bueno, de repente Chávez Peralta, que en la onda esotérica, pero No, verdaderamente no, con contundencia epistémica, no veo mucho, ¿no? no hay mucho, pero hay autores que son pioneros, ¿no? O sea, yo no quiero desmerecer para nada, me parece que lo que han hecho Yo Samuel tampoco quiero Lozano, desmerecer a nadie. lo que han hecho otros ensayistas y autores, algunos no los recuerdo ahora, pero creo que son Leí lo de, importantes. hay, respecto de tu ensayo sobre el tema de la tradición de Trujillo, tú hiciste una nomenclatura, yo lo he contestado, lo voy a publicar de repente lo publico el 28 de diciembre porque no hayamos otro medio para publicarlo, pero ahí hay algunos elementos que me parece que han sido contestados por Saniel. Me parece que Saniel, y tú lo has leído, no me vas a dejar mentir, parece estar todavía anquilosado en la polémica de Arguedas y Cortázar entre si es más conveniente apreciar Latinoamérica Desde desde afuera, desde dentro, dentro. entre comillas, ¿no es cierto? O apreciarla desde fuera. Me parece que ese es un debate que se ha agotado hace más de 50 años y con un resultado bastante lamentable para la proposición que hacía el mismo Arguedas, ¿no? ¿Qué piensas tú? Es probable, pero yo pienso que, no sé si habrá leído completo lo que yo escribí, pero Lo leí creo que, completo, te he respondido, ya lo vas a leer. ya, pero creo que lo que él intenta más es, digamos, poner énfasis en la necesidad de estudiar, de dar cuenta de las literaturas regionales, ¿no? Uh Pone -huh. énfasis también en el carácter, digamos, plural, ¿no? Heterogéneo de la literatura peruana, y claro, cita a Cornejo Polar, que es el que, digamos, dio cuenta de esta literatura, del carácter plural de la literatura peruana, y yo creo que en eso tiene razón. También Pero cita a Luis Alberto Sánchez, pero es claro, una partición mecánica de costa, sierra, selva, norte, claro, sur, centro, está en el escrito. claro, una visión determinista, ¿no? Pero bueno, pero lo que yo quiero destacar es esto de que no, la literatura regional no tiene por qué, o las literaturas que se hacen en algún lugar, en una localidad, en una región, no tiene por qué estar en entredicho con la literatura universal. La literatura es una sola, son matices, ¿no? Esos son matices. Entonces, no tenemos por qué mirar de ese modo, de un modo congelado, ¿no? La literatura. Es un proceso activo que debe estar retroalimentándose, ¿no? Debe Pero estar ¿por qué en lo buenos reducen? diálogos. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué lo reducen? O sea, ven como que la literatura regional está en un compartimento muy distinto de la Mm. literatura nacional y Y la peor literatura. aún respecto de una literatura universal. O sea, Faulkner y David Novoa lo menciona en un comentario por ahí, dice, Rumi, ¿no es cierto? Comentaba sobre el Oriente cercano, pero era universal. Ahora, yo le decía, Faulkner escribía en un pueblito perdido en Mississippi, que es Oxford, Claro. que es un pueblo cualquiera, ¿no? Que no seré despectivo, pero cualquier pueblo del Deep South podría ser Oxford. Y él se inventa Yonapatafa County. O sea, es regional y al mismo tiempo es universal. De eso se trata. Cualquiera, exacto. De eso se Pero, o sea, trata. pero eso se trata no ahora, o sea, se trata del inicio de la literatura. Claro. Porque yo creo que Homero lo leen los tracios o lo leen los macedonios y dicen, este no tiene nada que ver con nosotros. Y a la vez tiene todo que ver con nosotros. Claro. Porque no somos macedonios ni tracios, ni helenos, porque aparte había los helenos, los grecos, no sé cuánto, los lacedemonios, los atenienses,
era verdaderamente una complexión de diferentes particularidades, ¿no? Identitarias en el tiempo de Homero, pero hasta ahora subsiste. Y ni Claro, siquiera tenemos que saber griego eólico para disfrutar de los epítetos de Homero, ¿no? Por otro lado. exactamente, y creo que eso lo entendieron muy bien Valdelomar, Watanabe, Vallejo, ¿no? Cuyo punto de Ellos. partida, cuyos personajes son pues gente del pueblo, ¿no? Son personajes típicos, pero que no son personajes reducidos a una mínima expresión localista, ¿no? Son personajes universales a partir de una visión local, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo por qué esa mirada un poco reduccionista, ese intento de confrontar. Hay un complejo detrás, ¿no? Hay una visión muy corta, ¿no? De una vista muy corta. Eh, y creo que eso impide tal vez que haya un mayor desarrollo. O sea, es verdad que el Trujillo está en una periferia, ¿no? Que hay un centro, porque ese centro es la expresión de un poder cultural, que a su vez es la expresión de un poder político. Poder político, claro. Claro, pero a la vez, pues, el Lima es a la vez la periferia de otro centro y así, ¿no? Eh, pero la obligación nuestra es mirar de una manera general, universal, lo que hacemos, ¿no? No, sin complejos, pero, claro, mirando, pues, el mundo en el que vives, pero aspirando a más, ¿no? Siendo ambicioso también al mismo tiempo. Porque, como tú has dicho, que tranquilamente un narrador trujillano puede dialogar con Cartarejo, puede dialogar con los grandes narradores universales de hoy, ¿no? Y Y verdaderamente eso no se da ahora en la actualidad. no está ocurriendo. Podría darse. Hemos Claro, visto que hay apertura al mercado, inclusive en Trujillo, que es algo positivo, pero el mercado no necesariamente es garantía de una calidad estética, ¿no? no, claro. En ninguna parte del mundo, en realidad, ¿no? Absolutamente. En ninguna parte del mundo. Pero entonces, existe eso, y creo que, de todas maneras, el artículo de Sanela nos ha ayudado, ¿no? Ha enriquecido la visión. Entonces, necesitamos que hayan otras visiones que complementen, que enriquezcan, que impulsen, que contradigan, ¿no? Que pongan en debate, pues, las ideas para que Luis haya más Eduardo, claridad. yo te preguntaría, o sea, tu visión, verdaderamente, ¿no sientes que se contrapone la visión de Saniel? Yo no creo. Yo creo que se Por ejemplo, yo complementa. sí creo que se contraponen. ¿En qué Y le sentido? en el sentido de que la visión de Daniel hace demasiado hincapié en el regionalismo como algo muy virtuoso y me parece que pierde este pie de que el regionalismo debe estar de la mano en la complexión de un autor logrado, de un autor importante por su propio mérito, con una cosmovisión que integre todos los saberes posibles, principalmente el saber occidental, ¿no? Ahora, ya verdaderamente, si hubiera un erudito que puede compendiar el saber de Occidente con el mundo oriental y el mundo prehispánico, verdaderamente Ah, tendríamos allí a un genio del siglo XXI. bueno, y ese es muy complejo, pero claro, sería ahora, Pero es posible plantearlo también, claro, claro. a partir de Ahora, la lectura de tu texto y del texto de Saniel. eh, Tu yo no texto es sé, como más universalista, me parece. hay una visión, digamos, más general, panorámica, claro, tú lo ves así, pero yo no sé si realmente piense así, Daniel Lozano. Yo pienso que, o de repente le ha dado más énfasis al carácter regional, porque quizá en mi artículo yo di la falsa impresión de que no me interesaba la visión o el análisis de la literatura regional para nada, ¿no? Te Lo que creías uno, Cortázar, pues de repente lo interpretó así. Y él no lo sintió que era sé, Arguedas. Yo no tengo esa creo. impresión, mira, Luis Eduardo. Te ha quedado esa Me pa- impresión, ¿no? Mm. sí, me pareciera que está en el debate de Arguedas con Cortázar y verdaderamente no me parece que Arguedas haya tenido un papel preponderante en esa polémica, ¿no? Bueno, el tiempo se ha encargado digamos, de equilibrar las cosas, ¿no? Eh, Pero ¿cuánta gente, Luis Eduardo, se inventó un mundo particular y a la vez que era un mundo que comprendía el mundo entero? Onetti con Santa María,
García Márquez con Macondo. Seguro. Entonces, claro, también. Entonces, eran mundos particulares, locales, regionales, aparentemente muy limitados, pero que tenían también una complexión universal. Y verdaderamente tenían este presupuesto, creo yo, por parte de esos autores, salvo que tú me digas lo contrario, Luis Eduardo. No, estamos de acuerdo. Y espero que no haya esa contradicción que tú crees advertir, ¿no? Porque sería lamentable que haya esa contraposición. Yo pienso más bien que deberían ser visiones que se complementan, ¿no? Que se enriquecen, Ojalá, que ojalá. deberían entrar en un diálogo más fructífero. Y espero que sea así, que todos tengamos esa visión mucho más amplia, ¿no? Que no nos quedemos en los reduccionismos, ni delimitemos de una manera tan corta, ¿no? Lo que está aconteciendo, ¿no? Claro. Ahora, además ahora, en un mundo globalizado, sería más terrible que ocurriera esto, ¿no? En un mundo que se mueve más bien por nodos, que tiene varios centros y varias periferias al mismo tiempo, donde no hay ninguna ya posibilidad de que la cultura esté negada para nadie, ¿no? O sea, Y digamos, es un mundo en el que la literatura importa cada vez menos. En el bueno, al que mismo importa. tiempo, claro, al mismo Nosotros tiempo, sabemos, y lo hemos vivido estas últimas semanas, que Spider-Man No Way Home ha suscitado más emoción que cualquier libro de cualquier autor vivo y de cualquier autor muerto en 100 años, por lo menos. ¿O no? bueno, sí es verdad, ¿no? Pero está ahí de todas maneras la literatura, ¿no? Quizá lo que ha perdido es fuerza, ¿no? Ha perdido su carácter político, de algún modo, ¿no? Su capacidad de influir sobre el poder, ¿no? Que en algún momento probablemente tuvo, ¿no? Cuando estuvo muy cerca del poder. Pero ¿Por qué bueno, crees que se ha debido a esto? Esto es interesante. El ¿por qué? derrumbe de los sistemas hegemónicos, totalitarios de entendimiento político con la caída de la URSS, el comunismo se venció, el liberalismo es caduco, no hay fórmulas nuevas de pensamiento político. ¿Qué piensa Luis Eduardo García de todo esto? Yo pienso que vivimos en un gran desierto, ¿no? Que, Ah, no. claro, que esas formas hegemónicas o esas visiones que habían ideológicas de la cultura, de la política en general, al dejar un gran vacío, lo que han hecho es dejar en una gran orfandad al hombre, ¿no? Y esos vacíos son llenados, pues, por cualquier cosa, ¿no? Eh, por las redes, por el entretenimiento más puro y duro, Los por grupos de pop coreano, de todo, ¿no? De todo, pero verdaderamente es un infierno. ¿A dónde lo vamos? Un grupo de pop coreano, compáralo con Jefferson Airplane en los años 60, que lo has vivido. bueno, era muy niño, ¿no? Pero sí, claro, era muy niño, tampoco me quiero... Claro, tampoco te quería tirar tan hacia atrás, pero No, yo, yo por ejemplo, soy nací de en los 80, 63. pero me acuerdo de la película de Pelotón, que sonaba Ah, White no, claro, Rabbit, toda esa nota, claro, ¿no? claro. Claro, pero Pero, se ve una diferencia. Hay una no, claro, diferencia inclusive del merchandising o del propio Hollywood respecto de la gravedad de los temas que te propone. claro. Hay como una vacuidad, hay un vacío, eh, sobre todo que se ha acentuado en los últimos 21 años de este siglo que estamos viviendo, ¿no? Claro, la influencia del arte y de la literatura, digamos, cuando hablamos del arte y la literatura, me refiero al arte y la literatura, pues que es creada con, con, con la mayor seriedad y con la mayor entrega. Bueno, ha perdido influencia, pues, ¿no? Ha perdido su capacidad digamos, de influir sobre quienes toman decisiones y sobre todo ha perdido cada vez su capacidad para, no sé si llamarlo educar o para informar o para conmover, ¿no? Eh, Acuérdate que, digamos, la gran competencia del sistema educativo fue siempre la iglesia, fue también, digamos, la familia, y en algún momento los medios, ¿no? Empiezan a aparecer y a tomar como el control de los individuos, ¿no? Pero casi eso es Foucault, capaz dices el cuartel, No, 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 eh, pero no es solo, es un medio de control.
Claro, no me Pero refería. también la iglesia y los colegios son referidos como instrumento de dominación, ¿no? No, por Al menos en el supuesto, estudio de Foucault. pero tienen que ver directamente con nuestra educación, pues, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el rol que jugaba ahí en medio de todo eso la literatura? Era el arte, era liberador, ¿no? El elemento disruptivo. Claro, disruptivo, liberador, que abría grietas a esas piedras sólidas que educaban y dirigían la conducta de los hombres, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando Perdón, ahora? quisiera que tú precises en tu experiencia como lector y escritor, ¿qué obras te produjeron esa impresión disruptiva respecto del control que ejercía la sociedad sobre ti, como un joven curioso, lector, un escritor? ¿Te Bueno, acuerdas? varios libros, claro, me acuerdo de Orwell, me acuerdo de Víctor Hugo con Los Miserables. De Orwell es mucho más claro, ¿no? 1984. Eh, Víctor Hugo, que me conmovió, me abrió los ojos y me reveló el poder, digamos, transgresor de la literatura, ¿no? La influencia, Claro. una visión romántica, pero el personaje que él construyó con Jean Valjean y su propuesta narrativa en Los Miserables, en la que hay un trasfondo político, militar, ¿no? Que es la batalla de Waterloo, en realidad me conmovió muchísimo. Dije, qué enorme poder puede tener la literatura, ¿no? Mire, y es una novela antigua. En Pero Orwell qué es mucho enorme más claro. poder, perdón, pero qué enorme poder que tuvo la política para impresionar a una sensibilidad curiosa como la de Víctor Hugo a través de esta hegemonía que había dictaminado Napoleón sobre todo el resto de Europa. No hay que olvidar que Napoleón prácticamente fue como un precursor de Hitler respecto del dominio de toda Europa. Esta Si visión no se totalitaria. alían Inglaterra y Prusia, verdaderamente es que hubiera sido del mundo contemporáneo regido por la ciudad de Napoleón. Y que Claro. aún así nosotros todavía recibimos un tremendo influjo de Napoleón a través del Código Napoleónico, en el derecho civil y de cuantas otras instituciones de ese sentido, ¿no? Me parece que se cortó la comunicación. Estábamos hablando de todo el devenir de Occidente en los últimos 2 siglos a través de la participación de Napoleón, que es casi la personificación del poder absoluto, por lo menos en las décadas que asoló Europa, ¿no? Aló, Luis Eduardo, ¿estás presente? Bueno, Luis Eduardo García se ha desconectado aparentemente. Vamos a esperar que pueda retomar esta conversación, pero nos preocupábamos Sí, por aquí estamos. entender. Allá, está hablando de Napoleón y del Sí, sí, curso de toda claro. su influencia, pero volvamos al tema nacional. Eh, Verdaderamente yo tengo la impresión, Luis Eduardo, a ver tú en tu conocimiento si alcanzas a dar una impresión diferente, que casi el pensamiento acerca de todo el país, verdaderamente un pensamiento integrador, se sepulta en los años 20. Hemos llegado al bicentenario absolutamente No, no, desnudos, ¿aló? Absolutamente desnudos de una proposición mayor de organización del país. Es casi como incidiendo en una faceta de snob, pero que en la generación del centenario se han detenido todos los relojes de la historia, de la sociología, de la política. Es como que con Aye, con Mariátegui, con Basadre, con Porras, luego no se han dado mayores adelantos. Se han dado, por supuesto, estudios múltiples, ¿no? Está Quijano, está, ¿cuántos otros autores más, ¿no? Flores Galindo, hay un montón de escritores, pero que no han llegado a tentar las posibilidades de alguna manera totalitarias, ¿no? O omnicomprensivas de la generación del bicentenario. Entiendo que eso le ha producido un daño al país. ¿Qué percepción tienes tú acerca de ese tema, Luis Eduardo? es que el Perú es muy complejo, Percy.
Es un infierno, claro, pero ¿cómo lo es? Complejo, pero me parece que esos intentos de gente como Flores Galindo y todos los que han pensado en un proyecto del Perú como un proyecto nacional son muy valiosas, ¿no? Hay algunas Por que supuesto quedaron que en sí. y otras que han llegado muy lejos. Pero me parece que eso va a seguir y en algún momento vamos a aproximarnos y acercarnos de alguna visión que, digamos, refleje de manera, no sé si total, pero por lo menos aproximada, lo que somos, ¿no? Un país en ebullición, que no termina de definirse, lleno de complejidades, de conflictos, de avances, de retrocesos, ¿no? Etcétera. Y el Bueno, y norte, Luis Eduardo, el norte, de Ancash a Tumbes. ¿Qué propuestas? yo ¿Qué no, innovaciones? Además que nosotros sabemos que el norte no solamente está cifrado en el partido de Acuña, sino que el Fujimorismo mismo los últimos 20 años han sido tiene una gran los, presencia. los, los dos partidos los dos partidos rectores en Pero términos ellos, electorales. Pero ¿Cómo ellos lo no hacen ves? sino, ellos no hacen sino recoger una digamos, moverse en una orfandad, ¿no? En medio del desconcierto, ¿no? Lo que han capitalizado es esta ausencia de, digamos, de un pensamiento guía, de una propuesta, digamos, más sólida, ¿no? Que es, digamos, se cayó con el proyecto aprista, ¿no? Que Absolutamente. ensayó muchos gobiernos locales, regionales, municipales, ¿no? Pero al final no hubo resultados, digamos, óptimos, ¿no? Entonces No produjo nada. No claro, y produjo absolutamente nada. los otros grupos lo que han hecho es capitalizar eso, ¿no? Esa pobreza. Pero además está el vacío ideológico, pues, que vivimos, ¿no? Donde hay un pragmatismo atroz, ¿no? Que ha dejado de lado las ideas y, y ya sabes cómo operan y cómo se mueven los movimientos políticos en el Perú, pero no es un fenómeno del norte, es un fenómeno peruano, es un fenómeno nacional, ¿no? Bueno, Eh, en el sur tenían a Frenatraca y a Cáceres Velázquez, que es una desgracia. Pero en el norte, ojo, Luis Eduardo, me parece que ahí estaríamos siendo más o menos injustos, porque el norte todavía tuvo los arrestos para producir en los años 60, aún dentro de la ¿Te refieres ortodoxia. a la Por supuesto izquierda? que sí, Claro, el MIR, claro. claro, dentro de la ortodoxia prista se produjo lo de la Puente y salieron los Orbegoso, Venegas y todos los otros comandantes de esas épocas, ¿no? Pero nació del seno aprista, ¿no? No fue un Nació movimiento del seno aprista, pero se sostuvieron vinculado. dentro de lo que podían hasta que ya fue insostenible en el 65, ¿no? Claro. Pero lo que quiero notar es, lo que quiero decirte es que nació dentro de la propuesta aprista, ¿no? Y luego salió de ella y, digamos, se volcó hacia el lado de la izquierda y se vinculó también con los grupos, con el casterismo en realidad, ¿no? Bueno, sí, hay que tener en cuenta también eso, pero está muy lejano ya, ¿no? ¿Cuáles son los ecos de todos esos cambios y todos esos movimientos que hemos vivido? Dime Estamos, tú. estamos viviendo igualito, o sea, hay una pobreza espantosa, ¿no? Eh, Creo que desde el momento en que se dejó de lado las ideas y se dejó de lado el pensamiento, la práctica política real, ¿no? Y se trató digamos, de tomar las riendas, pero de la política peruana, pero de un pragmatismo, digamos, facilista, ¿no? Tenemos lo que tenemos, ¿no? Hay una inmadurez, una gran inmadurez, ¿no? Digamos, todos los cambios y todos los sucesos del pasado parecen no haber incidido, ¿no? ¿Y Sobre... por qué crees que se da eso, Luis Eduardo? Porque eh, lo vivimos a nivel de estética. Pareciera que todo se detiene con la Bohemia de Trujillo y y con a su vez, Vallejo, Rego y Haya, y y- luego todo el resto, si hay alguna voz importante, es insular pero es o que es es un todo, aislada. claro, es que el comportamiento en el terreno político y en los demás terrenos es parecido al que vivimos en el mundo de la literatura, ¿no? Es el mismo proceso, pues funcionan como espejos, ¿no? Claro. Eh, claro, pero hay excepciones, como tú dices, ¿no? Hay siempre
grupos aislados o personajes o autores que escapan a esa gravedad, digamos, ¿no? Sociopolítica. Y eso es lo que estamos viviendo. Es la pobreza, digamos, en los estudios literarios se refleja también en la pobreza en los estudios políticos, ¿no? Quizá hay impulsos por ahí en la antropología, en la arqueología, que es del ángulo desde donde más se ha estudiado la realidad trujillana, si te das cuenta, ¿no? Y La literatura, norteña. claro, desde ahí se estudia, desde la historiografía, de la antropología, de la sociología, porque esas disciplinas, digamos, como que se corresponden con las carreras que existen en las universidades y han recibido impulso, ¿no? Por parte del poder, ¿no? El poder económico, el poder Claro, político, pero estamos hablando de términos prehispánicos. Por ejemplo, prehispánico, la señora de Cao, el claro. señor de Cipán. Ahora último se han descubierto ahí por Chao que hay algunas ruinas que son anteriores a Caral, pero son restos arqueológicos, Porque probablemente son muy distantes de la actualidad. claro, eso no resultan peligrosos y por otra parte resultan o sea, digamos, resultan mejor para su funcionamiento, para el funcionamiento político, ¿no? Pero yo te Un digo, peligro, la digamos, tradición, por ejemplo, yo entiendo, con todo el respeto por Chiclayo, por Piura, he estado viajando ahora último, he presentado mi libro, por todas estas localidades. O sea, se entiende que Trujillo es como el hegemón cultural de toda esta mega región norteña, que arranca de Ancash hasta Tumbes y parte de la selva. Pero pareciera que Trujillo se queda estancado en el tiempo de Vallejo, y en el tiempo de Haya, y en el tiempo de Orrego. Y Orrego, pese a que fue un hombre muy importante, que hay una universidad que tiene su nombre, es un hombre que no se estudia absolutamente para nada. Y Orrego le hizo el prólogo a Trilce y le hizo el prólogo a un poemario que creo que apreciamos ambos, no me dejarás mentir, que es La dimensión de la piedra. ¿Qué cosa está pasando para que la gente esté tan ciega y para que cualquiera cree que puede hablar de literatura porque tiene una página o porque tiene un espacio, pero verdaderamente, a ver, haz una crítica de la dimensión de la piedra, ¿no? creo ¿Tú que qué piensas? lo primero que tenemos que hacer es indagar, Percy. De repente hay que indagar, ¿no? Es verdad que intuitivamente o en primera instancia eh, tendemos a decir que, bueno, a un proceso que se estancó, no hubo continuidad, ¿no? En la tradición, ha habido un paulatino empobrecimiento, pero creo que lo primero que tenemos que hacer, creo que es indagar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Busquemos las causas, pero también identificamos qué logros hubieron, ¿no? De repente Los vamos a logros están descubrir, ahí. no, pero no sé si sean todos los que deberíamos conocer, ¿no? O no han sido, o de repente deberíamos repensarlos, ¿no? Empezar a ¿Por qué crees estudiarlos. que se niegan esos logros, Luis Eduardo? Yo tengo una tesis. Coméntame tú. Yo creo que por diversas razones, entre otras razones políticas, ignorancia, ¿no? Mucha ignorancia. La Eh, un, ignorancia fal- es un infierno. un falso orgullo, ¿no? Claro. Orgullo. Después luego un facilismo chauvinista, ¿no? Que cree ver todo como si fuera parte pues, de una promoción turística, ¿no? Como si se estuviera vendiendo una imagen y no. Lo que se trata es de estudiar la realidad, ¿no? Y no vender íconos, ¿no? Qué Eso, bien lo que comentas, ¿eh? eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que, de repente Y nuestra generación está llamada a hacer eso. nuestra Eh, generación, mira la que te mandaste, ¿eh? Porque nos llevamos un cierto no, espacio de años. claro, pero no estamos Está tan lejos, bien. no estamos tan No, lejos. no estamos Ah, tan lejos. Y está bueno que estemos hallando este espacio, este punto de encuentro, ¿no? Porque verdaderamente si vemos el panorama actual, es muy desolador, no solo respecto de proposiciones estéticas en las que podemos disentir o concordar, y verdaderamente no tiene mayor importancia con el paso de los siglos, pero sí respecto de los estudios serios sobre estética o los estudios críticos, verdaderamente no hay ningún tipo de estudios académicos, ni tampoco impresiones estéticas de los principales creadores del norte, porque no olvidemos que, o sea, Trujillo no está aislado de Chiclayo o de Piura.
En realidad, Trujillo es como si fuera Tebas o fuera Atenas respecto de la Magna Grecia, ¿no? Que sería Chiclayo y Piura. O sea, no hay esa sistematización de las oportunidades culturales e intelectuales que ha brindado Trujillo por muchas décadas al norte y también a Cajamarca. O sea, Orrego es cajamarquino, Garrido Malaver es de Cajabamba. Entonces, así hay diferentes exponentes muy importantes que tienen una identidad compartida, por lo menos. Claro, y creo que en las primeras décadas del siglo XX esto funcionaba mejor, ¿no? Si tú recuerdas, ¿no? Absolutamente, Una claro. gran comunicación, y creo que en eso tenía mucho que ver probablemente que tengamos una universidad pública antigua, ¿no? Eh, Perdón, la Universidad Nacional, con todos los reparos que podamos hallarle, yo en particular, o sea, absolutamente crítico que he estudiado ahí, es la séptima universidad del país, o la sexta. Entonces, no es cualquier cosa. Claro que claro, no produce todos los intelectuales que debería, pero por lo menos se esfuerza, ¿no? pero en algún momento fue un centro, ¿no? Un catalizador, un centro, digamos, que ejercía una influencia y lograba convocar, por lo menos creo yo que en las primeras décadas del siglo XX tuvo mucho que ver, ¿no? Pero Eh, todos ellos después se iban a San Marcos. sí, luego cambió, pues, luego cambió Luego eso. se iban a San Marcos. El mismo Vallejo se fue a San Marcos, ¿no? Ahí en la Bueno, torre se fue a San Marcos. todos terminaron yéndose al centro. Exacto. Mm. Eso es importante señalarlo, Porque en algún porque momento se no perdió se el poder, sistematizó todo ello. porque se perdió el poder cultural de las provincias, pues en algún momento, ¿no? Lo tuvieron las provincias, ¿no? Acuérdate en las primeras décadas, lo tuvieron en Yo Puno, lo pienso que tuvieron entre en el 30 y el Trujillo, 50 tuvieron más poder. ¿Ah? No olvides que Altenor Rego fue rector de la Nacional. claro. No, Claro, entonces por ahí se claro, empoderaron también. pero además tenían una capacidad de comunicación, de articulación, ¿no? Con los otros grupos que estaban dispersos en el resto del país, pero además eran voces escuchadas, ¿no? Voces escuchadas, Claro, tenían porque peso, no ¿no? había, no había una tirada de insolentes que piensan que porque tienen Facebook pueden hablar cualquier cosa y creen que todos son iguales y piensan que la democracia verdaderamente es un exceso, ¿no? Pero ese es otro tema. Ese es otro Pero tema. yo, es otro tema. Luis Eduardo, me gustaría inquirir sobre el tema del proceso estético, el proceso que ha evolucionado la literatura en el norte. Porque tú, francamente, te lo digo, o sea, estás compendiado, eres mitad piurano, mitad trujillano, nunca te van a terminar de partir, te identificas con estas dos secciones del norte, y verdaderamente el norte se comprende de Ancash a Tumbes, ¿no? Que tiene unas Claro. singularidades, me parece ahora último que he visto, lo he vivido en mis viajes, que lo hacen muy diferente del resto del país. Entonces, cuéntame tú qué gran divorcio hay, y yo creo que es político, entre la generación de Haya, de Vallejo, de Orrego y todo lo que ha venido después. Pese a que hay grandes exponentes, pero me parece que la cuestión política pasó a un lugar muy subalterno y eso le restó mucho en la problematización estética. Porque si debemos mencionar, Dante Alighieri se supone que es el mayor poeta de la humanidad, inclusive por encima de Vallejo, para, digamos, para contraer a los chauvinistas, ¿no es cierto? El hombre era un esteta, pero además era un político plenamente comprometido que sufrió exilios. Lo puede ver cualquiera en Google ahora. Claro. Coméntanos, por favor, Luis Eduardo, tu reflexión al respecto. Bueno, no tengo una respuesta única para explicar este divorcio, ¿no? Este vacío, esta grieta que se abrió entre, entre esta generación de la bohemia y lo que ha venido después, pero supongo yo, o sea, intuyo que hay razones políticas, probablemente, ¿no? Que son las que explican en parte esto, ¿no? Pero también se explica, pues, por el deterioro generalizado de la sociedad peruana, ¿no? En el plano educativo, en el plano cultural, etcétera. Entonces, pero la gravitación que tiene lo político creo que es muy importante, ¿no?
creo que hay muchos prejuicios, ¿no? A partir de una generación que respondió a una orientación ideológica, ¿no? Claro. De todo ese grupo, pero es Vallejo el que se convierte luego al comunismo, ¿no? Y como que las cosas se dividen, la forma de mirar se divide, ¿no? Entonces, eso explicaría, creo yo, en parte, eso, pero no es lo único, ¿no? Los otros factores de los que te hablo es este empobrecimiento generalizado de la sociedad peruana y la cultura peruana, también lo explica, ¿no? Explica eso. Ahora, no sé si en el norte, por razones culturales, por razones del pasado, por razones ideológicas, qué sé yo, hasta religiosas, habrán configurado una manera de ser o hay una estética que responda a eso. No lo sé, francamente, pero pienso que sí, que hay voces muy importantes, ¿no? Pero que no sé, no logran, no se logra todavía configurar. Pero tú no te has atrevido a ir en tu último ensayo sobre la tradición trujillana más allá de los años 90. Tú No. mismo lo expones y dices, para evitar enconos y no sé cuánto, hasta Cruzado y Novoa. Es que verdaderamente, es un compromiso adelantarte más. sí, porque además yo soy sincero, o sea, te digo, no conozco mucho. Yo no te digo que no. No conozco más tampoco, no conozco por ahí unas voces aisladas, pero más no sé. Y hasta donde yo llego son, digamos, las personas que han hecho un trabajo sostenido, reconocido, visible, ¿no? A los cuyos libros podemos acceder, ¿no? Bueno, han tenido premios sobre todo también. Y claro, yo te cuestiono lo de Cruzado, ya te voy a compartir en estos días que publico, creo que el 28 de diciembre voy a publicar. No, si tú tienes un punto claro, de vista. tú has leído una parte. Sí. Pero es interesante que casi todos estos autores estén muy distantes de una participación política, aún anárquica. O sea, no comprometida con el socialismo ni con el comunismo, pero creo que eso están muy distantes, ¿no? Es interesante. A partir de los 70. Desde el 60 creo que viene. Claro. El 60 fue la última, ¿no? Sí, se rompió todo ahí. Claro, acuérdate que Cuadernos Trimestrales creo que todos ellos también eran apristas. De alguna manera, claro. Sí, creo que sí. Pero premiaron a comunistas. Claro, o sea, me gustó esa apertura, ¿no? Pero ya claro, a finales de los 70 y comienzos de los 70 como que ya no hay autores que sean al mismo tiempo protagonistas políticos, ¿no? Que manejen también un discurso alternativo, que no sea solo literario, o que tengan una participación más abierta, ¿no? O que hablen o que mezclen Es que verdaderamente Aya de la Torre sepultó a varias generaciones de norteños. Hasta que no aparece Lucho de la Puente, que se vuelca plenamente hacia la revolución, Aya de la Torre había mandado sobre todo lo demás. Inclusive sobre el Cabezón Torre Vallejo, ¿no? Que creo que es el último exponente de un APRA más o menos cuestionadora, por lo menos que cuestionó a Alan García. Mira, qué interesante lo que dices, porque mira, estamos haciendo... ¿Pero sí o no? No, a partir de una lectura política estamos siguiendo el derrotero de la literatura trujillana, ¿te das cuenta, no? Que eso es lo por supuesto que sí. Claro, no, es valioso. No, es valioso. Pero también se puede hacer a través de una visión sociológica. Pero lo que yo reclamaba... Claro, lo que yo reclamaba mucho es que muy poco se estudia la literatura trujillana desde la crítica literaria. Imposible. No se estudia en ningún lado en el Perú. ¿Dónde se estudia desde la crítica? Salvo que estudies a Gelson, no es posible estudiar la literatura peruana solo desde la crítica literaria. No digo que solo desde la crítica. No digo que solo desde la crítica. Pero dice, o sea, lo sociológico y lo político puede ser que sea sobrante. Yo inclusive puedo estar de acuerdo contigo. Claro, qué bueno fuera ver en un autor solamente lo estrictamente literario. Pero ¿sabes qué pasa, Luis Arno? Que no hay ningún autor verdaderamente interesante que no tenga un pasado político. Claro, porque sería un nefelíbata, uno que camina sobre las nubes o sobre algodón de azúcar. Claro, por los poetas del pueblo.
Valcárcel, un sonetista impresionante. Juan Gonzalo Rose, que a todos nos conmueve. Eh, Escorza, ¿no? Los poemas amorosos, etcétera, los poemas desgarrados. Todos esos poetas tenían un presupuesto político y revolucionario. Los años 60. Calvo militaba en el MIR. Cisneros era de izquierda, que nadie lo pensaría. Cisneros para tomando en el Glotons, ¿no es cierto?, en Comandante Espinar, pero era un primer caviar, preocupado con la izquierda. Director del diario de Marca. Y Nostroza se fue a Cuba a recibir instrucción revolucionaria, desistió de ello. Lo de Estación Reunida, Javier Heró, mártir. O sea, la política afecta a cualquier pensador, digamos, medianamente atendible. Quien no se preocupa de política, dime tú, Luis Eduardo, en tu conocimiento, merece alguna atención. No sé si Javier Sologuren haya tenido alguna preocupación política. Me parece que no. Un gran poeta, pero no tenéis acaso. Hola. Hola. Estás con el micrófono apagado. El micrófono está apagado, Ya, perfecto. Te comentaba ese tema. ¿Me escuchaste Sí. sobre el tema de que no hay autores importantes que no hayan tenido una reflexión política? No, sí, Juan correcto. Gonzalo Rose, a quien pocos pueden, digamos, entender como un hombre político, le hizo la gran frase que motivó el título del libro de Nelson Manrique, que hace una historiografía del APRA, ¿no? Usted fue aprista, le dijo, ay, a la torre. Usted también. Y Gonzalo Rose le dice, usted también fue aprista, ¿no? Porque Haya, pues, tuvo cuantos virajes que despreciaba la revolución, inclusive. No, claro, pero a lo que quería llegar es que este compromiso político de los autores es el reflejo, pues, del mundo, ¿no? Ahora no hay eso porque ¿qué clase de compromisos pues, van a haber si es un mundo disperso, un mundo creído, ¿no? Un mundo sin entusiasmo por las creencias, ¿no? Y por las ideologías. Eso le está pasando a la literatura, pero hay otras formas, pues, que no son las explícitamente políticas de comprometerse, ¿no? Hay otras formas de asumir responsabilidades políticas que no pasan necesariamente por lo que pasaron la generación del 50, el 60 y aún la del 70, ¿no? La pasaron en la cárcel. Bueno, sí, en fin, ¿no? Era el momento, ¿no? Era la forma en que se presentaban las cosas, ¿no? ¿No te parece que eran tipos más duros que ahora? Una realidad también que les exigía ese tipo de compromiso, ¿no? Sí, pero a mí me parece muy enaltecedor el carácter de esa gente. No, por supuesto. Por supuesto que sí. Alegría, pero en la cuestión mítica, o sea, ni siquiera en la cuestión moral. O sea, el hecho de tener ese carácter de fajarse, esto verdaderamente entrar a la cárcel, imagínate, es un submundo. Y verdad, tú le ves las fotos, le ves las caras y dices, estos tipos, aparte que son grandes autores, son verdaderamente unos tipos valiosos, ¿no? O no son unos pobres diablos. A mí me enaltece mucho verlo a Ciro Alegría, por ejemplo, con sus cigarros, todo así, un tipo duro, ¿no? Entonces, de repente es una cosa personal, no sé tú. En las fotos, ¿no? Claro. Pero bueno, ya, pues esa es una lectura icónica. Es algo muy personal, claro, icónico, absolutamente. Claro, pero valioso después de todo, ¿no? Porque expresan lo que fueron de algún modo, ¿no? Vallejo también estuvo preso y escribió thrillers en la cárcel. Claro. Cuando Cisneros dice, Vallejo era un llorón, a ver, hay que meterlo preso a Cisneros 2 días. Yo siempre he tenido ese tipo de reflexiones un poco raras, ¿no? Dice, Vallejo es un llorón. Yo a Vallejo lo veo 700 veces más duro que Cisneros, que claro, no era un presupuesto de la vida de Cisneros, era un tipo duro. Acabó trabajando en la Cancillería, era un profesor de San Marcos, no tenía por qué serlo, pero él decía, Vallejo es un llorón,
Vallejo había vivido infiernos que el otro no podía imaginar. O no sé. Claro, la cárcel, fue expulsado de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero en fin, pues, no sé, creo que el tiempo nos está ganando, ¿no? Todo el tiempo está abierto, Luis Eduardo. Coméntanos lo que quieras sobre este proceso. Oye, verdaderamente tú has leído todo lo que han comentado en el post que hizo David Noboa. No, no Yo leí decía, todo, leí algunos, sí, no, porque yo ya, decía, verdaderamente este árbol. hombre, digo, es un santo, que aguanta todo lo que le escriben. Digo, si el otro mostrara que es un poeta muy superior a todo lo que le critican, yo creo que se acaba el debate. Pero él democráticamente dice no, que todos hablen. La verdad que es un problema también. Los que Sí, sabemos leer decimos, estos tienen este nivel, estos tienen este nivel, hasta acá discúteme, salvo que vengas con un tremendo argumento, algo fundamentado, ¿no? Creo que es algo que hace falta en todo el país. sí, falta eso. Pero además, como te dije en un Te principio, comento, estoy con Stanley Vega acá en Chiclayo. ¿cómo Venga, estás, Stanley? Stanley quiere conversar un montón de cosas, pero ya no lo vamos a grabar hoy. Pero sí, es tremendo, es tremendo. Luis Eduardo, ¿quieres agregar alguna reflexión? Me parece Sí, que no, estás un poco cansado, ¿o no, es no? que sí, un poco, pero una reflexión final, perfecto. Por favor, adelante. Me gustaría que este debate se alimentara, no, no sé pues si ya ha adquirido la forma de un debate, pero o por lo menos esta exposición de ideas se alimentara de estas visiones, digamos, más macro, ¿no? No en cositas domésticas ni cosas muy de detalle, o sea, tratemos de mirar con una visión que intente explicar o conectar el pasado con el presente y el futuro, ¿no? Y lo Y regional con lo universal, me parece. exactamente. Y que no se vean pues Absolutamente de acuerdo. como una oposición, ¿no? Y creo que en eso van a ayudar todas las voces, ¿no? No importa pues si de qué lado, de qué lado estén mirando el mundo, lo importante es que lo estén mirando, ¿no? Y que reflexiones a partir de lo que ves, ¿no? No con esos prejuicios ni con esa visión, digamos, tan cortoplacista, ¿no? Con que a veces se colocan las opiniones ahí en las redes y sobre todo en Facebook. Pero Facebook pues se presta para eso, ¿no? No, Eh, Facebook no tiene ninguna importancia, sí, verdaderamente. sí. Bueno, eso básicamente y te agradezco mucho esta conversación que siempre es No, enriquecedora, da olvídate, luz, es ¿no? un gran gusto poder departir con una voz informada, que tú sabes que a veces ahora las nuevas generaciones no tienen ningún tipo de lecturas y creen que pueden cuestionar a todo el mundo, pero las personas que conocemos de algún tipo de lectura podemos valorarnos como corresponde, ¿no? Así que verdaderamente un gusto poder interactuar contigo. Por supuesto que nos hemos pasado de la hora 700 minutos, pero no hay ninguna clase de problema. Ya. Así que allí quede el video como un testimonio de esta reflexión. Probablemente antes de fin de año pueda conversar también con algún escritor de las nuevas generaciones. Sí, sería He bueno. citado, de hecho, a Ray Paz. Me Eso parece sí, que me, tiene me parece, algún nivel epistémico para poder reflexionar también sobre esos temas. Así que nos veremos próximamente. Gracias, Luis Eduardo, por tu participación hoy día. saludos para Stanley y me parece importante, Percy, que estés incorporando en el Te manda, debate te a manda chicos. saludos. Hazle un gesto. Es que estoy con los audífonos, ¿viste? Pero Ah, ya, ya. ahí está. No, te decía que me parece importante que invites a gente joven porque tienen mucho que decir, en realidad, ¿no? Algunos piensan que con ellos se funda la tradición, pero en realidad hay mucha gente que tiene mucho que aportar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? He, Ya nos estamos viendo. he llevado a casi el 90% de los autores, por lo menos de Trujillo y también de Lima. Y bueno, ya se verá después en los archivos audiovisuales que constan en la web del programa. En todo caso, gracias, Luis Eduardo. Muchas Vamos a gracias. ver de conversar con gente muy interesante como Julia Ponte próximamente. Y ya seguimos en Libertad por Palabra. Buenas Chao. noches, que tengan Gracias. una gran semana. Hey.